Buenas tardes con todos. Antes que nada, deseo agradecer la invitación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, para participar en este webinar que forma parte de las actividades organizadas con motivo de la Semana del Inspector de Trabajo, que como es de conocimiento general, pues fuera instaurada por resolución de Superintendencia número 159/2015 SUNAFIL. En segundo lugar, permítanme saludar muy afectuosamente a cada uno de ustedes, inspectores de trabajo a nivel nacional, resaltando la labor que desempeñan en aras del cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, más aún en el contexto actual de la pandemia derivada del COVID-19 en nuestro país, ¿no? Vamos a dar inicio a la exposición del día de hoy, mencionando un poco el tema de los efectos del COVID, que como todos sabemos, esta pandemia pues en nuestro país ha tenido efectos negativos sin precedentes, tanto en el plano sanitario como en materia de aspectos económicos y lo relacionado con el mercado laboral, ¿no? Desde su llegada, desde la llegada de la pandemia en marzo de este año, el gobierno de nuestro país adoptó una postura definida en materia de relaciones laborales, cuyo principal objetivo era la preservación tanto de los empleos como de los ingresos de los trabajadores, ¿no? Sin embargo, pues esta postura, en el mejor de los casos, tendrá un impacto de alivio limitado para todos los trabajadores si tenemos pues en cuenta la extendida o el extendido nivel de informalidad que existe en nuestro país, ¿no? En este contexto, la producción normativa del Estado en materia de normas legales ha sido profusa, ¿no? Se han emitido una serie o gran cantidad de normas legales, de las cuales más de 200 corresponden a normas que han tenido efectos laborales. ¿No? Estas normas han sido emitidas por el Congreso, el Gobierno Central y también los municipios. Además, también se emitieron protocolos y criterios diversos, ¿no? Que rigen sobre diversos sectores y actividades. Acá. Entonces, voy a recapitular un poquito. Estábamos hablando de que ha habido una profusa emisión de normas legales por parte del Estado, ¿no? Han sido muchas las normas legales que han venido a regular este tema del coronavirus y de estas normas, más de 200 han estado vinculadas o guardan relación con el tema laboral, ¿no? Estas normas han sido emitidas tanto por el Congreso de la República como el Gobierno Central y los municipios, ¿no? También se han emitido protocolos, como ya mencioné, criterios diversos que rigen pues sobre diversos sectores, así como actividades, ¿no? Respecto a este tema, encontramos una serie de criterios diversos entre los especialistas en materia laboral. Hay un sector de laboralistas, como ustedes saben, que ha venido criticando una supuesta excesiva rigidez de estas normas emitidas durante la crisis generada por el coronavirus, ya que ellos consideran que esta característica presente en estas normas ha dificultado la subsistencia pues, de diversas empresas, ¿no? En contraste, por ejemplo, con otros países de la región,
en donde la legislación ha sido más permisiva y ha tenido supuestamente efectos más beneficiosos, ¿no? Por otro lado, también, y más que nada, durante el inicio de la pandemia, se criticó el hecho de que hubo cambios de criterios normativos que solo se dieron de manera verbal, es decir, sin haberse seguido el procedimiento legal adecuado, por lo que con ello se generaron una serie de dudas, tanto en cuanto a la vigencia de alguna norma como respecto a la forma en la que su contenido debía de interpretarse, ¿no? Por parte del gobierno, el gobierno siempre ha señalado que pese a que puede parecer muy restrictivo el contenido de algunas normas, es entidad o no se pueden bajar los estándares de protección porque pues lo que está en juego son las vidas de las personas, ¿no? Y ese ha sido el criterio que ha mantenido desde un inicio y que lo sigue manteniendo en la actualidad, ¿no? Entonces, como es de conocimiento general, en una primera etapa de la crisis y con la finalidad básicamente de preservar el vínculo laboral, también de mantener los ingresos laborales y asimismo de proteger a la población más vulnerable, la población conocida como grupo de riesgo, se creó una nueva figura en materia laboral conocida como trabajo remoto y cuando éste no pudiera ser aplicado por la naturaleza de las labores, procedía o se debía optar por la licencia con goce de haber compensable, ¿no? Entonces, respecto al tema del trabajo remoto, no voy a ahondar mucho porque va a ser objeto de análisis por la doctora Irina Valverde a continuación, pero sí voy, para ubicarnos un poquito en el tema, voy a hacer mención a en qué consiste esta nueva figura laboral. Es una figura que se caracteriza, como bien se menciona en la FIMINA, por la prestación de servicios subordinados con la presencia física del trabajador, ya sea en su domicilio o en el lugar que haya determinado como de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre obviamente que la naturaleza de las labores pues lo permita, ¿no? ¿Por qué decimos que es una nueva figura laboral? Porque si bien es cierto, nosotros sabemos que en nuestra legislación existe la ley 30036, que es la que regula el teletrabajo. Esta es una figura que tiene algunas características disímiles en relación a la figura del trabajo remoto. Solamente para hacer una breve precisión, en el caso del teletrabajo, la prestación del servicio se puede dar ya sea en el domicilio del trabajador o en el lugar que éste considere conveniente, a diferencia pues de la figura del trabajo remoto en donde la prestación debe darse en el domicilio o en el lugar de aislamiento domiciliario, ¿no? Hay otras diferencias que supongo van a ser analizadas por Irina, como por ejemplo las relacionadas con el uso de las maquinarias o los equipos para realizar el servicio, o quién asume los gastos derivados de estos, etcétera, ¿no? Que también hay algunas diferencias entre estas figuras, ¿no? Adicionalmente, como nosotros sabemos, la figura del trabajo remoto es una figura que fue concebida con carácter temporal, es decir, su utilización el estado de emergencia, por lo que salvo que hay alguna nueva disposición, ¿sí?, que varíe estos alcances, vencido el estado de emergencia, no debería poder utilizarse esta figura, debiéndola en todo caso utilizar la figura del teletrabajo o de repente alguna otra modalidad de prestación de servicio entre los alcances de las relaciones laborales, ¿no? De la figura de trabajo a domicilio, ¿no? Pero como les menciono, a medida que no se produzca alguna nueva disposición que contemple alcances distintos, ¿no? En principio, vencido el estado de emergencia, que sería ahora el 30 de noviembre, ya debería pasarse a aplicar
otra figura, ¿no? Dentro de las cuales, pues, la principal sería la del teletrabajo, ¿no? Y luego, como ya mencioné, aquellos casos en que no fuera posible la aplicación de esta figura de trabajo remoto, se estableció la utilización de una licencia con goce de haber compensable. Nosotros sabemos que en el artículo 11 de la Ley de Productividad y Control Laboral, que forma parte del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, se contempla como una causal de suspensión imperfecta del contrato de trabajo el término de licencias con goce de haber, en cuyo caso el trabajador no labora, pero la empresa continúa obligada a pagarle la remuneración respectiva, ¿no? En este caso, adicionalmente al tema del establecimiento de una licencia con goce de haber, ¿sí?, según los alcances que acabamos de mencionar, en este estado de emergencia se ha establecido que esa licencia con goce de haber tiene carácter compensable, ¿sí? Y en un inicio, con la dación del decreto de urgencia 026-2020, del 15 de marzo del 2020, se precisó el otorgamiento justamente de esta licencia sujeta a una devolución posterior de horas. Es más, en un inicio hubo una especie de duda respecto a la aplicación o a sus alcances, por cuanto parecía que solamente se encontraban circunscritos a personal de riesgo. ¿Sí? Unos días después, ¿sí?, el 20 de marzo de 2020, se da el decreto de urgencia 029-2020, en el cual se precisa que en el caso de empresas del sector privado, respecto a este tema de la licencia con goce de haber compensable, se aplicaría lo que acuerden las partes, es decir, se dio una mayor libertad de acción frente a la aplicación de esta medida laboral. Entonces, este tema de que se puede aplicar lo que acuerden las partes, ¿no? Dio lugar a que se pudieran considerar una serie de supuestos, ¿no? En primer lugar, así tenemos la prestación efectiva de labores, ¿no? O sea, las partes podían acordar el tema de la compensación de horas mediante la realización de labores efectivas, ¿no? En este caso, un aspecto importante a considerar es que el número de horas adicionales que elaboraría el trabajador, ya sea antes de su hora de ingreso a laborar o después de su hora de salida, no debe ser excesivo, ¿sí?, sino que debe ser un tiempo que debe ser manejado adecuadamente. Entonces aquí entran a tallar una serie de conceptos que maneja la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y que deben ser tenidos en cuenta por las empresas cuando efectúen la programación de esta devolución de horas de sus trabajadores producto de la licencia con goce de haber, ¿no? Así, por ejemplo, uno de estos aspectos es el relacionado con la conciliación de la vida laboral y familiar, que es un tema que viene siendo objeto de constante regulación. Es más, ustedes recordarán que en el reglamento, el decreto legislativo 1405, que establece, su nombre establece regulaciones para el disfrute de vacaciones que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar, justamente se regula este tema a nivel de nuestra legislación interna, ¿no? Y además, recordemos que en el año 1981, la OIT adoptó el convenio 156, que ha sido aprobado y ratificado también por nuestro país, entonces forma parte también de nuestra legislación nacional, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Y en el artículo 3 de este convenio, en el primer párrafo, se precisa que con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada Estado miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y en la medida de lo posible sin conflicto. Miren, aquí está la precisión entre sus responsabilidades familiares y profesionales, ¿no? Entonces, aspecto importantísimo relacionado con este tema, el manejo de
la devolución de horas, pero teniendo en consideración pues este aspecto tan importante relacionado con la conciliación de la vida laboral y familiar. Otro aspecto importante también que entra a tallar acá es el relacionado con la seguridad y salud de los trabajadores, porque estas extensiones de las jornadas de trabajo no deben de poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Porque jornadas largas de trabajo, como es conocido por todos nosotros, pueden generar efectos adversos en la salud humana, ¿sí? Como por ejemplo reacciones fisiológicas, hasta un incremento de enfermedades o de desórdenes en el cuerpo humano, así como aspectos vinculados con la seguridad en el lugar de trabajo, ya que el riesgo de accidentes y de lesiones de trabajo aumentan en la medida que se dé una mayor duración del horario de trabajo, ¿no? Adicionalmente, y vinculado a este tema de la labor efectiva, tal como se encuentra señalada en nuestra Constitución Política de 1993, como en el Decreto Legislativo 713, que es la norma sobre descanso remunerado, se debe respetar el derecho del trabajador a gozar de, como mínimo, un día de descanso semanal obligatorio a la semana. Entonces, ese aspecto no puede ser, ser dejado de lado cuando se estructure el tema de la devolución o la compensación de horas, producto del otorgamiento de esta licencia con goce de haber. Dentro del tema de lo que acuerden las partes, también se puede considerar que se establezca o se contemple la exoneración total o parcial de esta devolución de horas, en cuyo caso, si fuera una exoneración total, el trabajador ya no estaría obligado a devolver esas horas. Si fuera parcial, debería de devolver aquellas horas pues, que se acuerden, ¿no? que sean objeto o fruto del acuerdo entre las partes. Otra forma de manejar este tema de la licencia con goce de haber compensable es a través de las vacaciones, ¿no? Entonces, si esta compensación va a ser con vacaciones y estas vacaciones son vacaciones ganadas y no gozadas, entonces en principio allí no habría problema alguno, se puede dar esta compensación por la empresa sin requerirse el acuerdo de partes. En cambio, si se va a manejar el tema de la compensación con vacaciones adelantadas, entonces ahí sí necesariamente se requiere el acuerdo de partes, ¿no? Tenemos también el tema de que se puede manejar esta compensación con los beneficios laborales. Básicamente hay algunas empresas que ya lo vienen haciendo, manejan el tema de las gratificaciones legales de fiestas patrias y de Navidad. Sin embargo, particularmente respecto al tema de la compensación por tiempo de servicios y la posibilidad de compensación, de compensar esta licencia con goce de haber con este beneficio social, consideramos que no debería de darse, es una opinión particular, no debería darse porque la CTS pues tiene o contempla, conlleva una obligación específica que es que los depósitos semestrales se materialicen por la empresa en la entidad bancaria o financiera respectiva. Entonces, por eso es que consideramos que podría resultar un tanto discutible manejar esa compensación de horas con la compensación por tiempo de servicio, ¿no? Y luego tenemos también la figura de la compensación de horas en caso de cese de un trabajador. Aquí tampoco está clara la figura, la norma no precisa si se podría efectuar la devolución de horas con la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Entonces esto ha generado toda una problemática, no solamente para las empresas, sino también en materia de fiscalización laboral, ya que al no haber un pronunciamiento específico, se discute pues en qué casos podría considerarse estos descuentos como ilegales, ¿no? Entonces habría que tener un poco de cuidado respecto al tratamiento de este último supuesto de manejar el tema de la compensación de horas con las liquidaciones de beneficios sociales en caso de cese del trabajador, ¿no? Y luego
tenemos también que si no hubiera acuerdo entre las partes, entonces lo que procede es la compensación de horas posterior a la vigencia del estado de emergencia nacional. Ya sabemos que vence pues el 30 de noviembre, ¿no? En una segunda etapa, ¿sí?, dadas las prórrogas de la cuarentena y la realidad de muchas empresas de no percibir ingresos, se estableció, a partir del 15 de abril en adelante, que las empresas que no podían aplicar o no pueden aplicar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber compensable, ya sea por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica, pueden, en primer lugar, adoptar medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores. Ya dijimos que era la posición inicial del gobierno y que la ha mantenido durante el estado de emergencia, o excepcionalmente, ¿sí?, si luego de adoptar estas medidas no se podía seguir manteniendo el tema de la percepción de remuneraciones, se podía excepcionalmente, o las empresas pueden excepcionalmente aplicar el tema de la suspensión perfecta de labores. Recordemos que la duración de esta suspensión perfecta de labores está supeditada a la duración del estado de emergencia sanitaria, ¿no?, el cual vence el 7 de diciembre, ¿no? Al respecto, se ha precisado que esta suspensión perfecta de labores puede ser establecida por un periodo que no supere los 30 días naturales, vale decir calendarios, siguientes al término del estado de emergencia sanitaria, es decir, básicamente, en principio, salvo que no haya ninguna modificación posterior, la fecha máxima para su aplicación sería el 5 de enero del 2021, ¿no? Entonces, respecto a estas medidas, ¿sí?, que figuran acá en la filmina y que se contempló la posibilidad de aplicarlas a efectos de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneración, tenemos acá en la siguiente filmina una breve recapitulación de las mismas, ¿no? Tenemos en primer lugar que se puede acordar, ¿no?, mediante su la reducción de la jornada laboral, ya sea diaria o semanal, con la reducción proporcional de la remuneración. Recordemos, guarda concordancia con lo señalado en el artículo 3 del reglamento del texto único ordenado de la ley de jornada de trabajo, horarios y trabajo en sobrevivencia, en donde pues se establece que la reducción de la jornada laboral por convenio o por acto unilateral del empleador no puede originar la reducción de la remuneración del trabajador, salvo pacto expreso en contrario, ¿no? En segundo lugar, se puede también acordar mediante soporte físico o virtual con los trabajadores la reducción de las remuneraciones, ¿no? Esta reducción, que debe ser obviamente consensuada, como hemos mencionado, debe guardar proporcionalidad con las causas que la motivan, ¿no? Y en ningún caso esa reducción de remuneraciones puede ir por debajo de la remuneración mínima vital, obviamente esto en la medida que el trabajador labore 4 más horas diarias, ¿no? Recordemos que todo esto tiene sustento en la legislación general, en la ley 9463, que es una norma que, si bien es antigua, es del año 41, se encuentra aún vigente, y en esa norma se contempla la posibilidad de que en la medida que haya acuerdo entre la empresa y sus trabajadores, se puede, pues, proceder a la reducción de sueldos, y esto ha sido validado en diversos pronunciamientos jurisprudenciales, ¿no? Incluso el Ministerio de Trabajo sacó un boletín, guía de preguntas y respuestas, que también lo sacó SUNAFIL, y ahí se precisó que esta reducción salarial por mutuo acuerdo no está impedida por la norma, si es que obviamente el acuerdo es libre y voluntario, porque sin coacción no habría pues infracción, ¿no? Se contempla también entre las medidas laborales que la empresa acuerde con sus trabajadores, ya sea mediante soporte físico o virtual, el adelanto del descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro. O sea, si se quiere manejar una empresa con un adelanto de vacaciones, necesariamente este debe ser a través de un acuerdo entre las partes, ¿no? Este adelanto se sujeta a las reglas
establecidas en el reglamento del decreto legislativo 1405. Y ahí hay un aspecto muy importante, ya que se precisa que si una empresa hubiera otorgado un adelanto de vacaciones, obviamente previo acuerdo con el trabajador, y ese adelanto hubiera sido por un número de días mayor, ¿sí?, al récord que ya había ganado el trabajador, entonces el trabajador no va a estar obligado a pagar ni a compensar de forma alguna los días de descanso adelantado que no pudieran ser compensadas en caso de cese de ese trabajador de las vacaciones truncas. Miren la importancia de eso. Finalmente, se establece que se pueden adoptar otras medidas reguladas por el marco legal vigente siempre que permitan el cumplimiento del objetivo, pues, del decreto de urgencia número 038-2020, ¿no? Entre las atribuciones del empleador, en donde no se requiere el acuerdo con el trabajador, tenemos pues que la empresa puede otorgar vacaciones unilaterales. Esto procede en el caso de vacaciones ganadas y no gozadas, ¿no?, en donde el empleador decide, de acuerdo a lo establecido o en concordancia con lo establecido en el decreto legislativo 713, la oportunidad del goce de vacaciones, incluso durante el estado de emergencia nacional. Y también tenemos la posibilidad de que una empresa modifique turnos, ¿no? El empleador continúa autorizado a modificar y a establecer de manera escalonada los turnos y los horarios de trabajo de sus trabajadores y servidores civiles como una medida preventiva frente al riesgo de propagación del COVID-19, sin perjuicio, obviamente, del derecho al descanso semanal obligatorio. Tenemos también acá, en esta filmina, un aspecto importante porque es un criterio normativo de SUNAFIL sobre contratación laboral que publicó en septiembre, ¿sí?, o sea, hace un par de meses. Es la resolución de superintendencia número 152-2020 SUNAFIL, en donde pues SUNAFIL aprueba estos criterios normativos relacionados a la aplicación de los contratos de trabajo sujetos a modalidad en el contexto actual del estado de emergencia sanitaria y del estado de emergencia nacional por la propagación del COVID-19, ¿no? Y en este sentido, precisa, en primer lugar, que las empresas pueden aplicar los contratos de trabajo sujetos a modalidad regulados en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y que pueden considerar para dicha aplicación el contexto actual del estado de emergencia por el que estamos atravesando, así como la etapa de reactivación económica o la recuperación de los efectos económicos que están asociados pues a esta coyuntura. Y en este contexto precisa que en particular se consideran las siguientes modalidades para su utilización en la actual coyuntura, ¿no? Y nos menciona el tema del contrato por inicio o incremento de actividades, el contrato por necesidades de mercado, el contrato ocasional de emergencia, así como el contrato para obra determinada o servicio específico. Y precisa asimismo que la aplicación de estas modalidades contractuales va a ser objeto pues, de fiscalización por parte del sistema de inspección del trabajo en relación pues, al cumplimiento de los requisitos y formalidades exigidos legalmente en cada caso, ¿no? Sobre todo, lo que habría que verificar también acá es que concurran las circunstancias que configuran la causa objetiva de cada modalidad, pues, de contratación, ¿no? Que es uno de los aspectos más importantes que fiscaliza SUNAFIL en la actualidad relacionado a este tema de los contratos de trabajo a plazo fijo, ¿no? Respecto al tema de las desvinculaciones durante el estado de emergencia actual derivado del COVID-19, las medidas o las normas que han sido publicadas en la actual coyuntura no han modificado las regulaciones sobre las causales de extinción de los contratos de trabajo, por lo tanto, siguen siendo aplicables todas las causas que se encuentran contempladas en el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, como podría ser una renuncia, un mutuo disenso, la aplicación de la causal de la jubilación, ¿no? Así como el vencimiento del plazo en los contratos de trabajo sujetos a modalidad, ¿no? Y respecto a este tema, en un inicio hubo algunas dudas respecto a si existía la obligación por parte de las empresas
una vez vencido un contrato de trabajo a plazo fijo, dado que estábamos en un contexto de emergencia, de prorrogar o renovar dicho contrato. La respuesta a esa pregunta es que no. Si esos contratos de trabajo sujetos a modalidad han sido suscritos cumpliendo los requisitos legales establecidos en la norma, es decir, si no se encuentran desnaturalizados, no existe, pues por el momento, obligación alguna que obliga a las empresas a renovarlo. ¿Cuál sería la causal de extinción? Sería el artículo 16, inciso C, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que establece, pues, que en este caso, como estamos frente al supuesto de un contrato de trabajo temporal que tiene establecido una fecha de término, en aplicación a esa fecha de término que fue pactada por ambas partes vinculadas en una relación laboral, se podría proceder a la terminación del vínculo laboral. Sin embargo, cabe precisar o conviene tener presente que existe esta norma, la Ley 3079, que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, y en cuyo artículo sexto se establece que queda prohibido que una empresa despida o no renueve el contrato de trabajo por motivos vinculados con la condición de que las trabajadoras se encuentren embarazadas o en periodo de lactancia en el marco de lo previsto en el convenio 183 de OIT sobre la protección de la maternidad. Entonces sería el único supuesto de excepción para la aplicación de esta causal de extinción de los contratos sujetos a modalidad en función al vencimiento de su plazo, ¿no? Respecto al tema de los despidos, lo mismo, las medidas dispuestas como ocasión del estado de emergencia no han modificado, ¿sí?, la normativa ligada a los procedimientos de despido, ni han limitado las actuaciones de las entidades empleadoras, ¿no? Entonces, de configurarse una causa justa de despido, ya sea vinculada a la capacidad del trabajador o relacionada con su conducta, la entidad empleadora se encontrará plenamente facultada para iniciar, pues, el procedimiento de despido correspondiente. Y finalmente tenemos también lo relacionado con si cabe o no la posibilidad de cesar a un trabajador durante el periodo de prueba. La misma lógica, la misma normativa, el periodo de prueba se sigue regulando por sus propias normas. Ya sabemos que tiene por objeto que la empresa puede evaluar los conocimientos y las aptitudes del trabajador al inicio del contrato. Por lo tanto, si una empresa decide desvincular a un trabajador dentro del periodo de prueba, ese cese debe guardar relación con la falta ya sea de los conocimientos o de las aptitudes que se esperaban para el puesto que el trabajador ocupa. En consecuencia, el periodo de prueba pues, no puede ser usado para cesar a un trabajador y que el motivo del cese sea el estado de emergencia nacional. Eso sí, pues está definitivamente prohibido en el contexto actual del estado de emergencia, ¿no? Entonces, básicamente esto era lo que quería comentar respecto a estas nuevas formas de relaciones laborales que se evidencian como consecuencia, pues, de este estado de emergencia que nos ha tocado o nos está tocando vivir derivado de esta pandemia originada por el COVID-19, así como el análisis de las medidas laborales que se han ido estableciendo y que han venido permitiendo a las empresas manejar las relaciones laborales y evitar, pues, de alguna u otra forma desvincular a sus trabajadores o, dicho de otra forma, mantener vigente la relación laboral en sus centros de trabajo, ¿no? Entonces, voy a dar pase ahora a la doctora Irina Valverde, quien va a complementar la exposición con el análisis, pues, el tema de trabajo remoto y las figuras vinculadas a la misma, ¿no? Gracias. Adelante, Irina. Gracias, Ana. ¿Me confirman si, por favor, pueden ver la presentación? Sí se ve. Ya, perfecto. Sí, bueno, en principio, también nuevamente, pues, agradecerles
la oportunidad de participar acá con ustedes en esta semana, pues, donde de alguna forma, pues, se celebra, ¿no? El Día del Inspector de Trabajo, pues, quienes hacen una gran labor, ya lo sabemos, ¿no? De tutelar los derechos laborales de todos los trabajadores, ¿no? Finalmente todos en algún somos, ¿no? O hemos sido, pues, trabajadores, ¿no? Entonces, es una labor muy importante, ¿no? Entonces, hemos querido nosotros compartir algunas reflexiones más que nada sobre estas nuevas formas de trabajo y su impacto en las relaciones laborales, ¿no? Básicamente lo que ha traído esta pandemia y que creo que con lo que nos vamos a quedar es un poco esta modalidad de trabajo remoto, ¿no? Que si bien no es una modalidad nueva, ¿no? Para nuestro país, sí de repente, porque ha sido de alguna forma impuesta entre comillas, ¿no? Ha sido la opción que se ha dado para poder garantizar y un poco mitigar el riesgo de contagio del COVID, ¿no? En los centros de labores, y por eso creo que ha sido importante que la legislación la haya podido recoger, ¿no? Tengamos en cuenta que la primera propuesta del Estado fue incluso con el tema del teletrabajo, ¿no? Recuerden que cuando se dio antes del tema del COVID, antes de la declaratoria de emergencia, salió esta resolución ministerial la 055, que tenía como propuesta inicial, ¿no? La implementación del trabajo, del teletrabajo, ¿no? Como un tema obviamente facultativo, ¿no? El teletrabajo pues es una modalidad distinta al tema del trabajo remoto, ya que el trabajo remoto viene a ser pues una figura un poco más flexible, ¿no? Que esa era un poco la idea, ¿no? Por eso es que cuando hablaban de teletrabajo como propuesta inicial, ¿no? El gremio empresarial lo dijo válidamente de que no era viable porque no estábamos preparados, más aún pues eh, para un contexto así, ¿no? Implementar temas de teletrabajo, porque el teletrabajo pues implica, ¿no? La inversión con respecto pues al uso de la tecnología de la información, ¿no? Y además es una figura un poco más rígida que, como les mencionaba, el tema del trabajo remoto, ¿no? Ya sabemos pues que en el caso del trabajo remoto, si bien no tenemos no es un tipo de modalidad que digamos que inicialmente incluso ha salido para el tema del estado de emergencia, ¿no? Claro, actualmente ahorita lo vamos a mantener, ¿no? O sea, facultativamente la empresa puede decidir aplicarlo, sin que obviamente requiera acuerdo con los trabajadores, puede aplicarlo hasta julio del 2021, ¿no? Ese es ahorita la, lo que ha establecido las últimas modificaciones, ¿no? De este decreto de urgencia 026, ¿no? Entonces, en este contexto, pues, el trabajo remoto nace, pues, para evitar contingencias, ¿no? Evitar contingencias de riesgo de contagio, ¿no? Más aún, pues, cuando teníamos la declaratoria de emergencia y el tema de la cuarentena y todavía la reactivación de todas las actividades económicas, ¿no? Entonces, este trabajo remoto nos ha costado mucho, miren, ya ha pasado varios meses y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Nos ha costado mucho realmente adecuarnos al tema de trabajo remoto, que además inicialmente incluso fue muy invasivo, ¿no? Creo que a todo el mundo le pasó eso. Eh, Todos prendían sus cámaras, todos prendían sus micrófonos, ¿no? Las empresas querían ver conectado al trabajador todo el día para ver si realmente está trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tenemos ese chip de tener que ver al trabajador y ver que realmente todas las horas que hace son horas efectivas. No, 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 no. La mayoría de empresas no trabajan con un tema de productividad, ¿no? Más que nada trabajan con un tema de horario, ¿no? De que todos tienen que cumplir un horario y ahí pues cumplir una productividad, ¿no? Entonces fue difícil para la mayoría de empresas adecuarse, ¿no? Trae sus pros y sus contras el tema del trabajo remoto, ¿no? El tema de las contras del trabajo remoto, por así decirlo, porque más de uno debe haber escuchado, pues, y uno mismo lo ha dicho seguramente en voz alta, ¿no? Que ahora con este tema del trabajo remoto uno trabaja el doble, ¿no? Uno trabaja más, ¿no? Eh, y sí, al comienzo era así, ¿no? Y eso pasa porque como no estábamos habituados a esta figura y además esta modalidad se dio en un contexto, pues, que no esperábamos, que es un contexto de pandemia, ¿no? O sea, todos queríamos trabajar en nuestras casas, pero no en un contexto de pandemia, porque en un contexto de pandemia implicaba que tú estuvieras haciendo trabajo remoto con tu familia, ¿no? Y más miembros de tu familia también estaban en remoto, ya sea haciendo clases o ya sea también el esposo o la esposa también trabajando, ¿no? Entonces, todos estaban de alguna forma conectados y eso un poco demoró que cada uno equilibre,
¿no? ¿Por qué? Porque cada uno hacía diferentes tipos de roles, ¿no? No solamente hacíamos rol de trabajadores, sino que también hacíamos rol de padres de familia, rol de hijos, cuidando a los padres de repente, o personas que viven con nosotros que son de grupo de riesgo. Entonces, fueron diferentes roles al mismo tiempo, ¿no? Y obviamente sin poder salir. Entonces, eso, de alguna forma, pues, dificultó más, ¿no?, la implementación adecuada del tema del trabajo remoto, ¿no? Por otro lado, como esta es una figura un poco más flexible, y lo que un poco cuestionan a veces los trabajadores, ¿no?, es que los trabajadores a veces creen que no están protegidos por la legislación laboral con respecto al tema del trabajo remoto, ¿no? ¿Por qué? Uno, con respecto al tema de las horas extras, ¿no? Que consideran que en el trabajo remoto se elabora más, con respecto al tema de los beneficios, no, y no hablo de los beneficios legales porque esos son por ley, sino que se considera de que el trabajo en casa, también ya deben haber escuchado que uno gasta más estando en su casa, ¿no? Lo cual uno se sorprende, ¿no? Pero está este tema de los gastos que genera el tema de la conectividad, ¿no? Entonces, esta discusión de que si es que la empresa o no debería asumir este tipo de gastos, que sí lo contempla la norma de teletrabajo, más no lo contempla la norma de trabajo remoto, ¿no? Porque básicamente el marco, por así decirlo, legal que se le ha dado al trabajo remoto creado para el estado de emergencia, ¿no? Ahora, pues, hasta julio, facultativamente, las empresas que quieran se van a poder quedar con el trabajo remoto, por supuesto, siempre y cuando, después de julio del 2021, siempre y cuando haya acuerdo, ¿no? O en caso pues hayan contratado nuevos trabajadores, ¿no? Que ya entren de frente con ese tipo de modalidad, ¿no? Porque también hay muchas empresas que han visto un ahorro de costos con respecto al tema del trabajo remoto, ¿no? Entonces acá tenemos dentro de esta legislación que se ha dado, por así decirlo, del trabajo remoto, tenemos obligaciones de las empresas de comunicar la aplicación del trabajo remoto, cuáles son los medios empleados en el trabajo remoto, o sea, cuáles son las herramientas que pone el trabajador, cuáles son las herramientas que pone la empresa, cómo va a ser el tema del monitoreo, ¿no? Cuál es el horario en que se va a realizar el trabajo remoto, que si bien es un poco difícil establecer un tema de horario, ¿no? En las condiciones en las que se da el trabajo remoto, ¿no? Sí hay una cantidad de horas que se deben respetar, porque, bueno, finalmente estos trabajadores, pues la mayoría podría estar sujetos a una jornada máxima, ¿no? Está el tema de la compensación de gastos que les había mencionado, ¿no? Que se critica mucho si es que la empresa debe pagar la internet, si debe pagar el alquiler, un porcentaje por lo menos, la luz, ¿no? Bueno, es algo que la norma ha señalado simplemente que es facultativo la empresa. Si la empresa quiere, lo puede hacer, pero no está obligada a asumir esa compensación de gastos, así el trabajador pues labore con sus propias herramientas, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, y haciendo la salvedad que para implementar el trabajo remoto, si la empresa lo quiere implementar de forma facultativa, tiene que ver que el trabajador pues tenga las herramientas para realmente pues prestar el servicio bajo esa modalidad, ¿no? El tema de seguridad y salud de trabajo también es un tema discutido, porque si bien la norma del teletrabajo sí establece obligaciones para las empresas con respecto al tema de seguridad y salud de trabajo, en el caso del trabajo remoto es como que un poco más flexible, ¿no? Básicamente la norma literalmente se ha señalado que lo que debe darse son las recomendaciones para realizar el trabajo remoto, ¿no? Pero al margen de que no esté expresamente en la norma y creamos de que hay una desprotección con respecto al tema del trabajo remoto en temas de seguridad del trabajo, no olvidemos que la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la 29783, establece ya una obligación clara para todas las empresas, que es su deber de prevención, ¿no? Entonces, este deber de prevención abarca más, ¿no? Y creo que debe dársele una lectura adecuada con respecto a los riesgos que deben prevenir, pues, las empresas, ¿no? Si bien la empresa no puede controlar lo que sucede dentro de la casa del trabajador, sí por lo menos debería garantizar lo mínimo indispensable con respecto a temas de las recomendaciones, con respecto a que las herramientas que esté otorgando la empresa sean adecuadas y no generen un riesgo, ¿no? Con respecto al tema de la jornada laboral, como les menciono, ahí está el tema de la discusión, ¿no? El problema del trabajo remoto es el tema de la jornada, que ahora todos sienten que trabajan más, ¿no? Y eso pasa porque no hay una desconexión digital, ¿no? Y ahí entramos a tallar en el otro gran tema, ¿no? Que ahora se ha mencionado también en una última regulación, que es la famosa desconexión digital, ¿no?
La desconexión digital es algo de que se habla en todos los países porque ya es una necesidad, ¿no? O sea, la tecnología nos ha abordado tanto, ¿no? Las herramientas de trabajo ya no son solamente herramientas de trabajo, sino que nos las llevamos a la casa, ¿no? Entonces, hay todo este tipo de situaciones que hacen ver de como que el trabajador está disponible 24/7, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se establece justamente con este tema de esto lo voy a adelantar porque es un poco lo que les sigo mencionando, ¿no? ¿Qué es lo que se establece un poco con el tema de la desconexión digital, ¿no? La desconexión digital, ¿no? Obviamente lo que señala es que los trabajadores, todos los trabajadores tienen derecho, ¿no? Entonces acá se afirma un derecho que es el derecho de la desconexión digital del trabajador, ¿no? Lo cual le genera, pues, su derecho abarca el que él pueda desconectarse de los medios informáticos, es decir, cerrar la laptop, apagar el celular que te ha dado la empresa, ¿no? No ver tu correo, ¿no? Cualquier tipo de medio informático, telecomunicaciones o lo que sea utilizado para la prestación de servicios, ¿no? Y tu derecho a la desconexión digital es durante tus días de descanso, es decir, si laboras de lunes a viernes, pues sábado y domingo no deberías conectarte a nada, ¿no? Cuando estás de vacaciones o cuando estás con descanso médico, cuando estás con licencia por paternidad, licencia por maternidad o cualquier tipo de suspensión de la relación laboral que implique que no hay una prestación efectiva de labores. Entonces, ese es el derecho de los trabajadores, a desconectarte, a que nadie te pueda decir nada porque apagaste el celu, porque no viste el mail, ¿no? Y eso es simplemente, eso se desprende de que cuando hay una suspensión de la relación laboral no hay labor efectiva. Entonces, el trabajador no debería realmente estar, pues, disponible durante la suspensión de la relación laboral, ¿no? El otro tema acá es con respecto al tema de la jornada máxima, ¿no? Y creemos que ahí sí falta todavía un poco de regulación, lo han dejado muy abierto, entonces genera todavía ambigüedad y genera mucha discusión con respecto a cómo es que se va a manejar este tema de la jornada en el trabajo remoto, ¿no? Miren que ya venimos con meses atrás con el tema del trabajo remoto, o sea, desde marzo, ¿no? Y hasta ahora todavía lo que se señala y lo que todavía no hay un pronunciamiento claro es con respecto a cómo se va a manejar, si hay o no hay horas extras, ¿no? O sea, ¿se puede controlar o no se puede controlar? ¿No? El tema de la cantidad de horas que hacen los trabajadores en su casa, ¿no? A pesar de que sí hay empresas que han monitoreado, ¿no? Que han craqueado los sistemas, no saben cuántas veces teclea el trabajador, ¿no? Pero obviamente no todas las empresas han tenido esa capacidad de hacerlo, ¿no? Y tampoco lo han querido hacer. Entonces, el tema ahí de cómo es que manejamos el tema de la jornada máxima, ¿no? Hay varias posiciones, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de la posición de que los trabajadores, mientras que estén haciendo la modalidad de trabajo remoto, no estarían sujetos a fiscalización inmediata, ¿no? Porque no están dentro de las instalaciones de la empresa. Están en su casa prestando una labor efectiva, ¿no? Entonces, al no estar sujetos a fiscalización inmediata, podríamos indicar que no están sujetos a jornada máxima de trabajo. Al no estar sujetos a jornada máxima de trabajo, obviamente no marcan tarjeta, o la clásica no hay control de asistencia, ¿no? Que siempre decimos coloquialmente no marca tarjeta, ¿no? Y eso hace, pues, que obviamente al no estar sujetos a la jornada máxima, no marcar asistencia, no están sujetos a una cantidad de horas, por ende no tendrían derecho al tema de las horas extras, ¿no? A pesar de que de repente cuando hacían labor presencial sí estaban sujetos a un horario, ¿no? Entonces acá el tema de la desconexión digital un poco también lo ha aclarado, ¿no? Incluso para el sector público, ojo, ya Servir se pronunció antes de este tema de la desconexión digital, se pronunció con respecto de que no hay horas extras, ¿no? Uno, porque el sector público ya sabemos que no las contempla, ¿no? El tema del pago, solo el tema de compensación por las normas de presupuesto, etc., ¿no? Y establece, pues, que Servir también un informe, ¿no? Que es muy coherente con la situación, ¿no? Porque nosotros somos un poco de la postura de que cuando el trabajador hace labor remota, si no hay monitoreo, realmente no está sujeto a una fiscalización inmediata, ¿no? Lo mismo Servir considera, pues, que no hay control de asistencia cuando los trabajadores, pues, realizan labor remota, ¿no? Simplemente el cumplimiento de sus funciones, obviamente, pues, en el momento que ellos distribuyan su tiempo para poder hacer efectiva la prestación de servicios que ya la venían haciendo mientras que hacían trabajo
presencial, ¿no? En teoría no debería haber una sobrecarga de trabajo, ¿no? Por eso es que un poco acá también esta figura de la desconexión digital ha contemplado que en el caso de los trabajadores que no están comprendidos en la jornada máxima, ¿no? Para efectos de la desconexión digital, debería ser al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, ¿no? Es decir, está bien, no está sujeto a jornada máxima, pero de todas maneras tienes que tener horas desconectado porque por más de que seas personal de dirección o de confianza, no sujeto a fiscalización inmediata, que son los supuestos de no estar sujetos a la jornada máxima, prestas un servicio intermitente durante el día, entonces igual debe respetarse un periodo pues continuo, que en este caso la norma señala 12 horas continuas en un día, ¿no? Donde este trabajador debería estar desconectado, ¿no? Y esto obviamente dentro del marco pues que los trabajadores no deberían ser un 24/7, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que de repente en algunas empresas el trabajo remoto no sea un éxito. Y eso es lo que hace, la falta de desconexión digital es lo que hace que los trabajadores, muchos de ellos, ¿no? Sigan considerando de que el trabajo remoto es un trabajo doble, ¿no? Sí, de repente en el contexto en el que hemos hecho, hemos tenido más fatiga, pero fatiga mental por el contexto que estamos teniendo, ¿no? Pero no debería ser un trabajo doble si hay una buena organización del trabajo y si eso me permite a mí el tema de la desconexión digital, ¿no? O sea, si yo cumplo con el tema de la desconexión digital, o sea, ejerzo mi derecho de desconexión digital, ¿no? Obviamente también me genera a mí mayor organización, ¿no? Porque cuando creemos también como trabajadores todo, que tenemos pues todas las 24 horas para hacer el trabajo, nos quita un poco de eficiencia, ¿no? Cuando mayormente tenemos una cantidad de horas establecidas, generamos un poco mayor eficiencia en lo que viene a ser la distribución de nuestro tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, es un poco lo que apunta el tema de la desconexión digital, ¿no? Tengamos en cuenta pues que este tema del trabajo remoto, muchas empresas lo toman de forma muy eficiente, ¿no? Es obligatorio para los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo, ¿no? Siempre y cuando obviamente el trabajador del grupo de riesgo pues no haya decidido pues voluntariamente mediante esta figura de la declaración jurada volver a una labor presencial, ¿no? Entonces, como hemos visto y como lo he explicado, ha habido diferentes normas, ¿no? Que se han dado con la finalidad de modificar o de alguna forma buscar regulando sobre la marcha, porque el tema de la pandemia, pues nadie lo espera, ¿no? Y no hay como que una guía para afrontar el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Lo mejor posible con respecto a regular sobre la marcha, ¿no? Entonces teníamos este primer decreto de urgencia, el 026, que fue el primero, salió con la declaratoria de emergencia, para señalar pues que el trabajo remoto era la primera opción y si no se podía hacer trabajo remoto, entraba la opción de la licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, que bueno, ya también lo explicó Ana, ¿no? Después teníamos este decreto de urgencia, el 029/2020, que permitió un poco a las empresas modificar los turnos y horarios de la jornada laboral, ¿no? Con la finalidad, obviamente, de organizar a los trabajadores el tiempo, ¿no? Para efectos de evitar aglomeraciones, que todos los trabajadores vayan a trabajar al mismo tiempo, siempre con el objeto de mitigar riesgo de contagio, ¿no? Todo esto es parte de un objetivo que es mitigar riesgo de contagio en los centros laborales, ¿no? Y ahí también, como teníamos, acuérdense que hubo fases para reactivar la economía, ¿no? Las actividades económicas se han reactivado por medio de fases. Las que todavía no podían hacer labor presencial, pues en teoría estaban haciendo trabajo remoto y en caso las funciones no lo permitían, entraba a tallar el tema de la licencia con goce de haber compensable, ¿no? Y después teníamos este decreto de urgencia 038, que es justamente el que regula la suspensión de la relación laboral, ¿no? Y también pues ahí se estableció que las empresas lo que tenían que buscar era establecer fórmulas que permitan mantener el vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, ¿no? Y ahí en ese contexto también es que se han dado modificaciones de puestos de trabajo,
modificaciones de funciones con la finalidad de adecuarlo a la posibilidad de hacerlo mediante trabajo remoto, ¿no? Hay puestos que no permitían hacer trabajo remoto, pero mientras que dure la emergencia sanitaria o mientras que se dé la situación de impedimento del trabajador a hacer una labor presencial, a esos trabajadores, ¿no? Se les ha modificado, por ejemplo, los puestos, se les ha modificado las funciones, ¿no? Claro, sin reducir unilateralmente, obviamente, ningún tipo de derecho económico, ¿no? Salvo que por acuerdo, pues, se haya convenido ambas partes, reducciones de remuneraciones, ¿no? Etc. ¿No? Entonces, este tema de la jornada, ¿no? En este contexto de trabajo remoto y la desconexión digital, ¿no? Todavía nos queda duda con respecto a si va o no va, por ejemplo, el tema de las horas extras, ¿no? Si se dan cuenta, ninguna norma lo señala expresamente, ¿no? Lo único que hay es el derecho a la desconexión digital, ¿no? Lo que hay también es una cantidad de horas de desconexión digital en caso de trabajadores que no están sujetos a jornada máxima, ¿no? Y también que se sigan respetando los supuestos de trabajadores que no están sujetos a jornada máxima, como por ejemplo en el caso de los trabajadores de confianza, dirección, los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, ¿no? Y ahí un poco es donde está la duda, ¿no? Si es que cuando yo a mi trabajador lo tengo presencial y ahora le voy a decir que va a ser la modalidad de trabajo remoto, ya en ese cambio de modalidad yo le digo que a partir de ahora no está sujeto a fiscalización inmediata, que es también correcto, ¿no? Porque el trabajador no está prestando el servicio dentro de la empresa, no hay ningún representante del trabajador que está ahí, que pueda ver la cantidad de horas efectivas o el trabajo que se está realizando, ¿no? Ya básicamente el trabajador maneja sus tiempos, ¿no? Y realiza, pues, sus funciones, ¿no? Por, por alcance de metas o por entregables, ¿no? O cómo lo haya establecido la empresa con respecto a cómo es que se va a evidenciar pues la labor diaria de los trabajadores que están haciendo bajo la modalidad de trabajo remoto, ¿no? Entonces también acá hay pues ciertos servicios que en definitiva pues no iban a poderse realizar por medio del trabajo remoto, pero que se han mantenido presenciales, ¿no? Como en el caso pues de el tema de la vigilancia, ¿no? Ahora, como les mencionaba, estas ventajas de la desconexión digital, ¿no? Hay ventajas tanto para trabajadores como también para la empresa, ¿no? O sea, la principal ventaja de la desconexión digital es el tema de la conciliación familiar, ¿no? Que es sumamente importante y ya Perú hace ya un par de años está ya ha tomado estas pautas de la OIT, ¿no? Con respecto a buscar que las normas, ¿no? Estén orientadas a un tema de conciliación familiar, ¿no? Por eso es que salió también la modificación de la norma de vacaciones, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Buscar un equilibrio para que el trabajador pues pueda laborar, pero también tenga tiempo, pues, y puede equilibrar el tiempo con su familia, ¿no? Porque, bueno, atrás de todo eso también está la importancia del núcleo familiar dentro de una sociedad, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta también que trabajadores con problemas, pues, eh, digamos, en las familias, ¿no? Los trabajadores que de repente no encuentran esta conciliación familiar están a un estrés también, y eso obviamente también se manifiesta, pues, ¿no? Una baja productividad, ¿no? O sea, el monitoreo de este tipo también de riesgos psicosociales, ¿no? Que se dan también por exceso de trabajo, ¿no? Por exceso de horas de trabajo. Entonces, obviamente, es obligación de la empresa poder prevenirlo, ¿no? Por eso es que también dentro de las ventajas es la reducción del estrés laboral. Que ojo que no, el estrés no es necesariamente algo negativo, ¿no? El problema del estrés es cuando el trabajador no puede manejar el estrés. La falta de manejo del estrés del trabajador es lo que hace daño, ¿no? Porque el estrés también puede ser algo positivo, ¿no? El estrés te ayuda también a ser más eficiente, a mejorar, ¿no? Eh, la otra ventaja también de la desconexión digital es el incremento de la motivación laboral de los trabajadores, ¿no? Ya que los trabajadores estén desconectados y tengan más tiempo para ellos mismos, para sus familias, ¿no? Para hacer estas cosas que a veces dejamos de lado, ¿no? Motiva también a los trabajadores y eso hace que el trabajador también se fidelice con las empresas, lo que también genera, ¿no?
mejor productividad, ¿no? El trabajador se desconecta del trabajo también fuera del horario laboral. Porque, ojo, el tema de la desconexión digital no tiene que ver únicamente con los trabajadores que están haciendo trabajo remoto, ¿no? El tema de la desconexión digital también tiene que ver con los trabajadores que hacen labor presencial, ¿no? Los que hacen labor presencial se van a sus casas y siguen trabajando, ¿no? Que muchos lo hacemos. Entonces, el tema de la desconexión digital es para todos los trabajadores, ¿no? Tanto los que hacen trabajo remoto como para los que hacen labor presencial, ¿no? Tienen derecho, como todo trabajador, a la desconexión digital, ¿no? Entonces, dentro de los beneficios de la empresa, como conversábamos, esto rebota en la mejora de la productividad, mejor calidad de trabajo, ¿no? Porque hay una reducción de fatiga de los trabajadores. Y acuérdense que también la reducción de fatiga, ¿no? Es también, evita accidentes laborales, ¿no? Enfermedades incluso también, porque la fatiga también es una de las causas, ¿no? Comunes que ocasionan los accidentes de trabajo, ¿no? Incrementa también la capacidad de diálogo con los trabajadores, ¿no? Una comunicación más asertiva, más efectiva, ¿no? Y de por sí, pues mejora el clima laboral, ¿no? El bienestar emocional de los trabajadores siempre genera productividad en la empresa, ¿no? Porque el tema de la ley de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Preocuparse por la seguridad y la salud de los trabajadores tiene que ver tanto con su seguridad física, ¿no? Como puede ser pues evitar un riesgo de contagio de COVID-19, como también pues su seguridad emocional, un bienestar emocional, ¿no? Eso era un poco lo que queríamos compartir, ¿no? Estas reflexiones breves, ¿no? Con ustedes, ¿no? En este contexto, obviamente, pues, de estas modificaciones que se han dado todas y que se van a seguir dando, lo más probable, ¿no? Por el tema de COVID-19, ¿no? Cómo es que el Estado lo ha afrontado con diversas medidas y cómo las empresas lo ven, al igual que los trabajadores, ¿no? Y ahí está el rol tan importante de ustedes como inspectores, ¿no? Con todas estas problemáticas que hay de algunas ambigüedades de las normas, ¿no? Los criterios, la falta de criterios más bien de repente de una posición oficial hace que ustedes pues tengan batuta para, ¿no? En el momento de las denuncias, ¿no? Poder pues afrontar este tipo de situaciones que es parte de toda esta problemática, ¿no? Bueno, eso sería todo. Les agradezco nuevamente pues la invitación, ¿no? Y le doy paso a Ana para poder despedirnos, ¿no? Bueno, creo que Ana tiene problemas con su audio, ¿no? Ahí estamos. ¿Sí? Ana, justo les comentaba a todos que les agradecíamos mucho la invitación y que lo que Okay. queríamos hacer era un poco compartir estas reflexiones que tenemos, ¿no? De lo que podemos nosotros en nuestra experiencia ver, ¿no? Cuál es la problemática que hay que todavía tenemos con todo este tema de las normas, ¿no? Lo que te has tocado también con respecto al tema de responsable, ¿no? De todo lo que ¿Me escuchas, Iri? ¿Sí? Bueno, queríamos agradecerles por la oportunidad de haber participado en este webinar. El tiempo se quedó corto, en realidad la riqueza práctica y la riqueza del tema normativo, en realidad vinculado a este tema, ha sido muy amplia, pero esperemos haberles podido brindar algunos de los principales aspectos más resaltantes relacionados con esta coyuntura que está atravesando nuestro país, ¿no? Nuevamente les agradecemos, esperamos que pasen una linda semana del inspector y un lindo día del inspector de trabajo y bueno, esperamos verlos pronto en otro evento. Muchas gracias.